Muy buenos días a todos, gracias por estar ahí. Hola Roberto, ¿cuánto hace que no te veo? Hace rato. Bueno, acá estamos para compartir con ustedes este momento. Y bueno, a ver Roberto, con esto de la antroposofía. Bueno, es una pregunta que vengo sosteniendo hace 40 años, más o menos. ¿Qué es la antroposofía? ¿Antropo qué? Eso ya lo vengo escuchando de mucho tiempo. Y era interesante hacer un pequeño resumen. ¿Qué significa este cambio o la presencia de una ciencia espiritual en nuestro mundo? Piensen que esto ya lleva más de 100 años. Hay clínicas, hay colegios, Waldorf, etcétera. Hay un montón de desarrollos de esta idea en la parte práctica, digamos, ¿no? Es decir, que no fue idea de un señor que se le ocurrió, que habló del alma, del espíritu, no. Algo pasó, algo dejó sentado en muchas áreas, ¿sí? Para que haya es decir, esta profundidad en lo que es el antropo, que sería el hombre, y la sofía, que es la sabiduría de lo que es el hombre. No es el conocimiento. Antropología es una materia de la facultad. Antroposofía es sabiduría del hombre, que implica otra cosa distinta. Yo creo que lo importante, que está en la tapa del libro también, La Tierra como Escuela, es ver la relación que hay entre la naturaleza, el ser humano y el cosmos. Es lo que estamos acostumbrados culturalmente. Bueno, el cuerpo nace acá, es esto es lo físico. Acá nosotros estamos hablando de otra cosa distinta. ¿Qué significa la naturaleza? Eso ya es pensar, bueno, el reino vegetal, animal, mineral. ¿Qué significa la tierra? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la corteza terrestre, que es donde habita el ser humano, ¿no? Y ahí aparece el cosmos. ¿Qué quiere decir el cosmos? Y sí, el universo, sí, pero ¿cómo? ¿Quiere decir que este todo también se puede presentar como un uno? Entonces ahí nos estamos reflexionando. ¿Qué significa la aparición del hombre o de la mujer, el ser humano, en el planeta? ¿Qué significa esto? ¿Es un corolario de algo? Así se enseñaba en el siglo XIX, cuando se hablaba de lo que era el ser humano. Se hablaba del reino mineral, se hablaba del reino vegetal, se hablaba del reino animal, y el corolario de eso era la aparición humana del cuerpo físico del ser humano. Pero no, está en lo que nos estaba planteando, que no es que, por ejemplo, cuando hablamos de paleontología, ¿no? Una cosa así, se van viendo las distintas capas de la Tierra y donde van apareciendo los distintos esqueletos, ¿no? Esos restos van mostrando que los más profundos son los más antiguos y los más superficiales son los más modernos. Bueno, el hombre aparecía bastante tiempo después de muchos animales, ¿no? ¿Pero qué aparecía después? El cuerpo físico del hombre. Pero espiritualmente, lo que hemos aprendido con la antroposofía, el ser humano es un ser espiritual que luego tiene la posibilidad, a diferencia de otras jerarquías espirituales, de vivir en el mundo de la materia, como que la materia empieza a ser un descubrimiento del hombre. Y más con las técnicas modernas, la física cuántica y demás, ¿qué es la materia en sí? Entonces ahí es donde tenemos que ir, para hablar de antroposofía, acercándonos un poquitito más. La materia que vemos, aparentemente sólida, si la miramos con otro microscopio electrónico y demás, vamos a empezar a distinguir partículas, después átomos, partículas subatómicas. Pará, ¿y qué es la conciencia o la energía? Bueno, a ver, ahí entramos en una especie de confrontación de la ciencia con lo espiritual, que habla del alma. ¿Qué es el alma? Entonces ahí la antroposofía creo que nos lleva a hacer esta duda razonable, ¿no? Yo tenía anotado en un momento que uno de los caminos, uno de los sentidos de la antroposofía es desarrollar un camino espiritual para Occidente. Cuando digo camino espiritual no digo religioso, ni sectario, no, espiritual. Eso es para todo el planeta. Y en esto yo creo que en la antroposofía no se necesita un guía o un maestro.
se necesita un estado alterado de conciencia para llegar a, como una droga, la persona se vuela hacia otro lado. No, acá no se precisa eso. Acá hay que hacer otro tipo de trabajo. Y yo lo que había resumido un poquitito, que es lo que se decía en la época de Steiner, hablemos de 1800 y pico, después vamos a hablar de él, que era, por ejemplo, el pensamiento científico, lo que era la razón. Ellos decían, todo lo observado debe ser aprobado y demostrado rigurosamente para ser real. Estos eran los caminos de la ciencia, ¿no? Lo que no puede demostrarse científicamente no existe. Es bien claro esto. Bueno, ¿qué podría decirse del pensamiento religioso? Que ahí, en vez de la razón, habla de la fe. Hay que creer en todo lo existente y hay que creer en Dios porque así, pues claro, hay que creer en la existencia de Dios porque así lo dicen o lo revelan las Sagradas Escrituras. Y se debe creer en lo que no se ve. Este es el dogma religioso. Acá es creer en lo que no se ve y en la ciencia lo que no se puede mostrar no existe. Esa es la dualidad, donde la antroposofía tiene que hablar de lo espiritual, no de lo religioso. Religiones puede haber montones. Depende de donde uno nazca, será la religión que le toca o que vive. Eso es una cosa y otra cosa es la parte espiritual. En todas las religiones debe haber un nivel de contacto con otro plano, ¿no? Bueno, entre esos dos dogmas, que era importante, fue creándose socialmente un mundo diferente. Yo hice mención de lo que era la euritmia, la formación del habla, las artes plásticas, la agricultura biodinámica, la pedagogía Waldorf, el trabajo en la cuestión social, la comunidad de cristianos. O sea, todos estos seres se habían acercado a Steiner y estaban en un camino diferente. En un agricultor a un maestro, bueno, cada uno está en su mundo. Con esas mismas enseñanzas de las que la antroposofía le brindaba, podía ir haciendo un camino diferente. Incluso la comunidad de cristianos, esos sacerdotes que se podían acercar, empezaron a implementar en esa vida religioso-espiritual los conocimientos de la antroposofía. Y se crea la comunidad de cristianos. ¿Ya? Entonces, esto para que vean cómo se pudo expandir en la sociedad este conocimiento que Steiner nos trae, ¿no? Y por supuesto la medicina, que lo dejé para lo último, ¿no? ¿Qué pasa con la medicina? Yo he visto infinidad de clínicas en Alemania, en Suiza, que tenían ya 70, 80 años, esto tiene 100 años más o menos, donde una clínica hermosa, con todos los adelantos científicos que ustedes quieran, que hacía esta medicina. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la medicina clásica? Bueno, un cardiólogo, por ejemplo, que está en esa clínica, que puede saber todo lo que sabe un cardiólogo acá en Occidente, en la Argentina, por ejemplo. Sin embargo, cuando viene un paciente, le tiene que dar una droga química, porque ahí estamos ante una situación grave, por ejemplo. Bueno, pero en un momento, cuando ve la evolución, ya puede suplementar esa droga química, que es un fármaco, por un medicamento natural. Y él dice, bueno, ya se puede empezar aquí a usar este medicamento natural. Todos los medicamentos que se usan son naturales, sacados de las plantas, minerales o animales. Y después se dinamizan homeopáticamente y se usan para restaurar la vida de ese organismo, que es diferente de una droga para curar una enfermedad. Entonces, un cardiólogo con esa formación, que yo lo veía, me llamaba la atención, decía, bueno, ya estamos en condiciones, porque él conoce del corazón, para empezar a trabajar ya con un medicamento homeopatizado. Bueno, al vivir todo eso, ver yo toda esa experiencia y ver los resultados, cuánta gente, bueno, curada, anduvo bien y demás, esto dejaba de ser una teoría. Le hablo de 40 años atrás mío, ¿no? Ya era una realidad objetiva, ¿no? Bueno, así yo me fui acercando y explicando esto mismo años y años cuando decía la gente, ¿antropo qué? Bueno, vamos a explicar de nuevo. Es despertar espiritualmente para Occidente. Esto es lo que nos trae él. Oriente ya tenía otra situación, era diferente. Y está en el toma también todo esto de los chakras,
como le llama él, flores de loto, y estudia estos centros de conciencia, que son antiquísimos, de 3.000 o 4.000 años atrás, y cómo los ve desde esos centros de conciencia de Occidente. Él lo incorpora, no lo rechaza, dice, ah, no, esto es distinto. Esas fueron las cosas que a mí también me ayudaron a poder unir esta visión, tanto en la medicina, en lo religioso, en lo espiritual, unir esto a un camino del medio, un camino del centro. Si acá estaba la fe y acá está la razón, bueno, acá está el conocimiento, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahora me gustaba conversar un poquitito sobre Steiner. ¿Quién era Steiner? Steiner lo definen como un científico, a ver, científico por un lado, filósofo por otro lado, pedagogo por otro lado, artista por otro lado y místico. ¿Qué significa decir místico acá? Místico es desarrollar otros sentidos diferentes a los sentidos comunes para comprender otras facetas de la realidad. Entonces, el misticismo, que también tiene el origen de la palabra misterio, significa que la persona puede profundizar en una realidad física para ver algo oculto a los sentidos convencionales. Ella vivió de pequeño, nació en Austria en 1861. Lo que yo recuerdo de los 8 años, que él comenta en su biografía, a los 8 años ya está jugando y de repente se le presenta una mujer y le dice que le ayude mucho y desaparece y él no entiende lo que es. Hablemos ya de 1869. Bueno, en esa época a él le pasa que ve ese ser, pasan 3 días y se entera que una tía de él había fallecido, que era la que él vio. O sea que él veía el alma de ese ser. Y ahí ya, si yo digo, tenía 8 años y ya ve todas esas cosas, evidentemente esto ya lo va formando de una manera distinta, porque él viene a esta vida para hacer una tarea. Entonces, esto primero que le pasa ya de muy pequeño, ya es una alerta, como que hay otro plano distinto que los demás no ven y que él sí percibe. Después de adolescente, profundiza en forma brillante los contenidos de la ciencia y la filosofía de aquella época, que eso es muy importante. Como adulto, ¿qué es lo que es importante en el camino de la filosofía? Elabora una teoría del conocimiento, que se llama gnoseología, en base a la vida de Goethe. Entonces, llegar a ese desarrollo de esa gnoseología, que es una cosa muy compleja, tiene un libro, La filosofía de la libertad, que es muy importante, llega en forma fuerte, profunda, ¿no?, a develar misterios o a entender situaciones que las puede compartir. Y una cosa importante que a mí me llamó mucha atención de él y que lo aprendí también de él, era que él se reunía con personas que opinaban completamente diferente a lo que él decía. Estamos hablando del principio del siglo XX, fin del siglo XIX, 1900. Bueno, en esa época ahí florecen la ciencia, florecen las artes, florecen la economía, todo, hay un montón de cambios impresionantes. Él se reunía, en ese momento, se reunía con personas que hablaban muy diferente a lo que él planteaba, para escucharlos cómo llegaban a esa conclusión. Y yo eso lo aprendí y lo he hecho muchas veces con gente que desde el vamos ya me dicen que están en otra cosa, y lo que me interesa no es convencerlos de que esto es distinto porque yo cambié, no. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Entonces, cuando escucho cómo llegan a esa conclusión, digo, por ese motivo piensan así. ¿Está claro? Si hoy mismo, y hablando del tema actual, lo hacemos con la política, si ustedes oigan hablar a una persona del gobierno o a una persona de la oposición, lo que hay que preguntar es, ¿por qué piensa así? Y cada uno de los dos le va a dar una razón. ¿Por qué pasó esto? Pasó aquello? Eso es lo que cada uno cree. Y de acuerdo a esa creencia, sostienen una posición. Y uno, si no se embandera con uno y con otro, observa cuál es el mecanismo y la forma de pensar. Y en el pensar se puede aprender mucho.
si es muy cerrado, si no admite una idea opuesta, qué es lo que le pasa, cómo vivió desde pequeño lo que debía ser la verdad. Entonces, esto para mí es la antroposofía, ¿no? Como adulto, después, también una cosa muy importante, casi en su última época, él construyó el Goetheanum, era un edificio de madera que era maravilloso. Yo acá tengo, a ver, anotado cosas que nos llamaron la atención cuando estuvimos allá. En 1913, él constituye hace el Goetheanum y lo hace basado en un principio orgánico. Las formas del Goetheanum tenían formas redondeadas que parecían formas de un animal también en un momento, ¿no? Bueno, el detalle de los marcos, la manija de las puertas, el tallado de los vidrios, la preparación de colores vegetales usando la pintura para las cúpulas, ¿no? Así creó la escultura y la arquitectura y una nueva pintura. Todo eso lo hace él en su momento, ¿no? Bueno, este Goetheanum, después de unos años, lo incendian. También se supo quién lo había mandado a incendiar, creo que era un cura, por ahí, sabían quién era. O sea que lo quemaron. Lo quemaron. Y entonces él ayuda a construir ese mismo edificio ahora de material, que es el que nosotros conocimos, ¿no? Y eso hace, el edificio fue incendiado y destruido por el fuego 10 años después, en 1923. Él muere en 1925. Bueno, imagínense un hombre de esa edad, con esa obra que había hecho, que se haya destruido esa obra, cómo él tiene la fuerza necesaria y la envergadura para construir otra vez otro Goetheanum. Imaginen la vida de cada uno de nosotros. Si cuando faltan pocos años para irnos, de repente algo que hemos hecho durante años se destruye o lo queman, como decimos acá, ¿tendremos la fuerza necesaria para volverlo a construir? Ahora piense cada uno que está escuchando en los propios problemas que uno considera que son los más importantes. Si algo de esto me ocurriera, ¿yo tendría la capacidad o la voluntad de volverlo a emprender? Esa es la enseñanza. Y bueno, él dirige todo esto, lo hace, durante la Segunda Guerra Mundial, en el 39-45, construyen esto, el segundo Goetheanum, y ahí, a ver, y es un magnífico edificio donde ahí se centraliza toda la actividad de la antroposofía mundial, en ese lugar. Es decir, cuando bajé, yo hice eso que vos me dijiste que haga, y incluso descargué el cronograma, descargué todo, pero no había ningún cartel claro que decía, por ejemplo, inicia ahora esta conferencia. Entonces, a ver, un momentito. Dorna. Sí, muere ahí en Dorna. Y hasta último momento estuvo dando conferencias en pro del desarrollo espiritual de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? La importancia de comprender las manifestaciones del karma, las enfermedades, los accidentes, la vida cotidiana. No pensar en el karma como, a mí me tocó el destino, no. ¿Cómo se elabora el karma? Si yo puedo entender que hay vidas sucesivas, si puedo entender que el trabajo está entre el nacimiento y la muerte, y luego viene otro trabajo entre la muerte y el nuevo nacimiento, para que después aparezca ese cuerpo nuevo que vamos a utilizar, la cosa cambia. Entonces, yo le doy mucha importancia a qué pasa, Mabel lo había dicho antes, con las enfermedades, con los accidentes. No es que el accidente ocurre porque yo me descuidé, porque por algo ocurre esto si tenía que pasar. Entonces, esta noción del destino, de que nos vamos encontrando con elementos o situaciones preparadas de alguna manera para nuestra experiencia en esa encarnación. Esto para mí es muy importante. Ahí salimos un poco, yo por lo menos en años he salido, porque yo tengo un caso, por ejemplo, una criatura que iba con los padres, con papá y la mamá, a narrar una ruta, en Paraguay creo que era esto. La criatura se escapa y la atropella un coche. Bueno, la madre no inmediatamente, pero después pudo entender que era el destino de la criatura. Y para el padre todo el tiempo fue la culpa de la madre porque la soltó. ¿Se imaginan la muerte de un hijo, lo que es? Si ese hombre piensa que la culpa es de la mamá
Y la señora poco a poco fue entendiendo que esto era del destino, porque la nena se soltó de la mano y corrió. Como que la criatura tuvo que encontrar su destino. Y lo hizo. Y por eso se escapó de la madre. Porque si no hubiera tenido que vivir esa experiencia, la madre lo hubiera sujetado a lo mejor tan fuerte o ella no hubiera hecho tanta fuerza para correr. Y no lo hubiera podido hacer. Pero si lo hizo de esa manera brusca, impensada, porque la niña iba caminando, no tiene nada que ver, es porque esto tenía que ver con el destino. Pongo un ejemplo de esto para cuando hablamos del karma, ¿no? Cuando la vida sucesiva y la compensación que se produce en cada existencia, uno lo puede ir entendiendo, ahí el trabajo no es, y yo voy a ver qué pasa cuando me muero. El trabajo es ahora, construir, transformar, modificar lo que yo estoy haciendo, porque estoy construyendo la futura alma y cuerpo físico que voy a utilizar luego. Eso es lo que hay que pensar. No, yo a esas cosas no creo, no sé qué va a pasar, por ahora lo paso bien. Antes Mabel había hablado de perdonar, de agradecer, ¿no? Es decir, realmente podemos, lo habíamos escuchado, ¿no? Podemos darnos cuenta de lo importante que es la transformación y el cambio. Bueno, eso yo creo que es lo que Steiner nos deja fundamentalmente. Y lo que yo siempre recuerdo es la frase de él que dice, no creas lo que digo, sino que lo pienses. Que lo conviertas en tu propio mundo de pensamientos, pues ya entonces sobrarán en ti por la verdad que ellos mismos contienen. Esto sería un resumen, entonces, de la antroposofía. Y ahora nos gustaría también escuchar por qué estamos complementando esta noción de la antroposofía con lo que serían las constelaciones familiares. Yo quería dar simplemente una entrada, una síntesis, que en un momento determinado, hace mucho tiempo, a mí me llama la atención lo que era la psicogenealogía. Bueno, en la psicogenealogía se habla, ¿no?, específicamente de los antepasados. O sea que, digamos, si con la psicología podíamos entender lo que era el inconsciente, el preconsciente, lo que sucedía en cada vida, ya cuando hablamos de psicogenealogía ya nos lleva a la importancia que tenían los antepasados con nosotros. Que eso se veía en las tribus, en los pueblos primitivos, pero acá en Occidente hablar de los antepasados es raro. Bueno, la psicogenealogía habla de ello. La principal referente para mí es Anna Schutzenberger, que hablaba, fue una psicoanalista. Segundo es Alejandro Jodorowsky, que era un guionista, un artista también. Y el tercero es Bert Hellinger, que Mabel ya va a dar una explicación ahora qué importancia tiene, ¿no? Pero una persona como Schutzenberg, yo tengo un ejemplo que me llamó mucha atención. Una paciente de ella, de 4 años, la madre le consulta porque se despierta con unos ataques de llanto, siempre el mismo día a la misma hora, mismo día del año, con un ataque de llanto y un ataque de asma que no podían controlar. Bueno, entonces ella, a Schutzenberger, le dice a la madre que investigue un poco su familia, dice, ¿qué ha pasado en esa fecha? Bueno, era el cumpleaños de la nena en ese momento también. Y ahí investiga que ese mismo día, hacia 1915, había muerto por gases, habían muerto un hermano del padre, del abuelo, una cosa así, ¿no? O sea, que ese ser había muerto gaseado, los gases lacrimógenos se usaban en la guerra, ¿no? Y la niña tenía sueños, cuando le preguntan en profundidad, con un monstruo. Y cuando Ann Schuster le dice que lo dibuje, era nada más ni nada menos que una careta antigas que usaban los soldados en la guerra. Entonces ella, cuando ve lo que era un antepasado, ve como hoy día puede haber una criatura soñando e intensificando un problema físico con algo que había ocurrido muchísimos años atrás. Ahí empieza a darse cuenta la importancia que tiene esto de los antepasados, ¿no? Y también, y ese hombre, Jodorowsky, fue el inventor de la psicomagia, que también fue interesante. Y bueno, y lo de Hellinger lo sabes bien vos, ¿no? Bueno, espero que se haya comprendido un poquito la antroposofía como esta sabiduría de la humanidad. Para mí, Rudolf Steiner fue el que me bajó a tierra, me dio un sostén en cuanto a un conocimiento vívido, no desde la creencia, sino desde la experiencia. Por eso, como decía Roberto, no crean lo que digo, ustedes
piénsenlo, pero el pensar, que cuando nosotros hablamos del pensar en antroposofía, es un pensar del corazón, es, digamos, es un pensar que resuena, que lo sentimos adentro, muy profundamente. Entonces, cuando llega a mis manos el libro La Tierra como Escuela, cuando vivía en Córdoba, tenía muchas experiencias de vida, pero no tenía el conocimiento, el orden de todas esas experiencias. Y ahí, en ese momento, en el año 98, 97, porque presentaste el primer libro, la presentación del libro fue en el 97, y en el 98 viene a Carlos Paz, Roberto, y ahí tomo contacto bien profundamente con la antroposofía, y algo que no pude dejar, en el momento que empecé con la antroposofía, fue algo que me fue llevando, empecé a interiorizarme cada vez más en distintas conferencias, y bueno, llega un momento en el que aparece a mi vida Bert Hellinger, en distintos lugares, y algo me empezó a resonar, pero no para querer solamente participar en una constelación, sino quería formarme en constelaciones familiares. Y ahí, bueno, con muchas compañeras que sé que están ahí, que les agradezco profundamente, también a las 14:30 van a poder disfrutar de algún ejercicio, también de distintos testimonios de compañeras, de cómo les sirvieron las constelaciones en su vida cotidiana. No simplemente que me escuchen a mí, sino que tengan otras visiones, otros puntos de vista. Y Bert Hellinger, nosotros tenemos también la oportunidad, haciendo la formación, en el 2013 comenzamos, y en el 2015, bueno, de la mano de TUE, cuando ya doy mi final, digamos, aparece Bert Hellinger en la Argentina. Si pueden apagar los micrófonos, por favor, mutearlos. Entonces aparece Bert Hellinger, y Bert Hellinger, cuando uno hace la autobiografía desde los ancestros, que es, digamos, como un tema importante a desarrollar dentro de la formación, me doy cuenta que Bert Hellinger nace en el mismo año que muere Rudolf Steiner, en el año 1925. Hellinger fallece en el 2019. Y Bert Hellinger fue teósofo, filósofo, igual que Steiner. Steiner, fíjense, Steiner muere y nace Bert Hellinger. Ambos filósofos. Rudolf Steiner, austríaco. Bert Hellinger, alemán. Y su vida la dedicó a desarrollar y a difundir por el mundo las constelaciones familiares, Bert Hellinger. Él estuvo como prisionero de guerra y estuvo en un campo de concentración en Bélgica. Y hasta que a los 20 años aproximadamente, cuando ya finalizaba la guerra, entró en una orden católica religiosa. Pero como sacerdote, que trabajó aproximadamente también 16 años en Sudáfrica con los zulúes, él aprende ahí los órdenes del amor. Que eso lo vamos a desarrollar con Diana Kolankowski. Todos los que quieran a las 14:30, también en el stand de Manomicas, van a poder comprender a qué nos referimos con órdenes del amor. Y a partir de una pregunta que se le formuló, uno de los ministros que estaba en ese momento en la orden le dice: ¿qué es más importante para ti? ¿Tus ideales o la gente? ¿Qué es lo que vos sacrificarías? Y ahí fue como, me parece, como un cimbronazo para Hellinger, esa pregunta existencial, ¿no? Una pregunta que te hace un giro, un cambio. Y ahí comienza a acompañar en otra dimensión y cuidar a las almas. Entonces, ahí él también empieza a desarrollar, a incursionar, a investigar los movimientos del alma y del espíritu.
porque en sus últimos años también él empieza a adentrarse no solamente en los movimientos del alma, sino en los movimientos del espíritu. Actualmente, sí, Cuando, claro, él en sus últimos años. Y hoy puedo contarles que tuve la gran posibilidad de participar en una constelación que Sophie, su esposa, y Bert Hellinger la llevaban a cabo en el 2015, cuando vino acá a la Argentina. Y algo que me dejó a mí como representante en ese momento, que lo van a poder comprender los que no saben absolutamente nada de constelaciones familiares, no se asusten por lo que voy a contar, algunos ya quizás es familiar este tema, pero para otros quizás nuevo. Entonces a las 14:30 pueden comprender un poquito más estos detalles que estoy compartiendo en este momento. Pero algo que fue muy importante fue que el alma, en ese momento que yo representaba a un sistema familiar, el alma a la cual yo representaba, estaba totalmente en pena, con una tristeza muy grande. Y me di cuenta que lo único que a esa alma la pudo modificar, hubo un movimiento para que pueda descansar, fue la imagen de Bert Hellinger. En ese momento, cuando representaba a esa alma, apareció, y tenía en ese momento los ojos cerrados, la imagen de Bert Hellinger. Y esto es muy importante, porque en la antroposofía las imágenes son importantísimas. Entonces, cómo él hoy lo puedo decir a través del tiempo, cómo a través de una presencia espiritual aparece una imagen sanadora, y esa imagen mueve y produce efectos. Nosotros acá en el mundo físico estamos muy acostumbrados que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer un movimiento, y lo tengo que yo hacer, yo lo controlo el movimiento. En constelaciones, y cuando son constelaciones del espíritu, no es uno el que hace, es esa presencia espiritual que le estoy en este momento transmitiendo. ¿Yo puedo preguntar algo? Sí. Ahora me estoy dando cuenta por lo que estás diciendo, que realmente ese trabajo que hace el facilitador tiene que estar muy conectado consigo mismo, porque ahí estamos viendo otra cosa en otro plano. Exactamente. Entonces, desde ese plano se operan cambios. Bueno, lo que yo conocía de constelaciones, uno era siempre el que hablaba, que le decía cosas, ¿no? Pero acá no, acá directamente algo pasa y se produce un cambio. Hay distintas dinámicas de llevar a cabo. Hay un micrófono que por favor mutenlo. Hay muchas dinámicas de las cuales estamos hablando. La que estamos hablando en este momento desde el espíritu es donde aquí el facilitador no hace en realidad. Claro. Es esa presencia espiritual que está unida a una totalidad, donde ese movimiento genera los cambios. No es uno el que controla. Acá estamos muy acostumbrados, como les decía anteriormente, que yo, para que algo se mueva, yo hago esto. Agarré el celular, hago este movimiento y yo lo controlo. Entonces estamos muy acostumbrados, no mal, pero estamos muy acostumbrados en el mundo físico que para que algo suceda, lo tengo que llevar a cabo. Ahora, en una constelación, el facilitador intenta, por eso nos formamos, intentamos también percibir, sentir, qué vemos en lo que aparece en esa imagen que se revela, qué sale a la luz en ese momento. Yo muchas veces me ha pasado que, lo digo en los talleres cuando los llevaba a cabo en forma grupal, que el cielo en un instante se abre, muestra algo. Es algo sagrado, es un instante. No se puede andar tocando y manipulando. Se abre. Y en un momento sale lo que tiene que salir y mirarse y verse, y después se cierra. Por eso, fíjense, este movimiento que surgió en este momento es algo sagrado. Por eso tratamos de no
hablar, cuestionar, definir lo que se ve, es otro espacio que nosotros consideramos muy sagrado. Sí. Las palabras que decís me hacen pensar como que lo que decís se abre, es como que se abre una puerta, Sí. ¿no? Esa sería la idea. Se abre una puerta y alguien recibe algo en ese momento. Sí. Esa sería la parte del mundo espiritual. Esto lo vivencio así, o sea, hay muchos facilitadores que trabajan de distintas formas y está todo, hay distintos puntos de vista y cada uno hace lo que realmente le resuena en su interior. Y lo que yo les estoy comentando es lo que justamente yo me formo en la última etapa de Bert Hellinger, cuando él ya empieza con movimientos del espíritu. Y al poder participar en esta constelación, guiada por él y su esposa, ahí pude realmente comprender el mensaje que daba Bert Hellinger, que con la presencia en silencio hay un movimiento que se ejecuta y que es sanador. Entonces, ahí, desde lo poquito, desde la pequeña humildad que puedo decirles, es cómo cada uno de nosotros nos podemos comunicar, conectar con nuestro verdadero ser, que es en la meditación, en el silencio, en esa quietud, en esa entrega y en esa confianza a algo mayor a lo que nosotros estamos acostumbrados en la vida cotidiana. La palabra que me viene es revelación. Es como si de repente, ¿no? En lo sagrado que decía, una revelación de algo. Ahí está la imagen. Después veré a la persona que le pasa con eso. Exactamente. Una revelación, está bien. Es una revelación. Está muy bien. Lo siento. Y hablando, bueno, seguíamos conversando sobre lo que Bert Hellinger, en ese momento, que esa fue su última etapa, ¿no? La de movimientos del alma a movimientos del espíritu, donde ahí, digamos, hace un trabajo muy profundo, muy profundo. Por eso, algo que quería compartir con ustedes, que cuando él vino a la Argentina, nosotros muy acostumbrados, no sé cómo hay muchos de otros países, pero acá es como ahí viene alguien y nos tiramos encima y él, esta imagen fue maravillosa. Él cuando caminaba despacito, imagínense, tenía 90 años, llega al escenario, toma asiento, había murmullo, ¿no? En la sala, él se sienta en silencio, y cuando escucha el silencio de la sala, en ese momento él dice, las palabras de él fueron como que lo han dolido, me ha dolido. Claro, se sintió como invadido por las fotos, por el tirarse encima, se sintió, no me acuerdo exacta la palabra en este instante, pero era el silencio, me sentí dolido, estoy dolido, eso era, estoy dolido. Entonces, imagínense eso en una sala de 1200 personas, ¿no? Que nos toca el corazón a todos, ese silencio, ese mensaje, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir, cómo invado a otro sin pedir permiso. No son todas cosas que uno les empieza a resonar a través de ese silencio. Yo pienso una cosa, con esto que estamos hablando, cómo vos en las constelaciones le das una orientación antroposófica. Eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo haces eso? Porque yo quiero. A ver, ¿qué es eso? hay personas que están sin mutearse los micrófonos, por favor. Después la pregunta. A ver. Bueno, si se mutean los micrófonos, se los pido, por favor. Bueno, muchas gracias. Roberto pregunta con respecto a las constelaciones con esta orientación. Como les decía anteriormente, hay una vivencia en cuanto a que nosotros estamos muy acostumbrados a un lenguaje determinado. Entonces, el lenguaje en las constelaciones familiares, si pueden mutear el micrófono,
Gracias. En las constelaciones familiares, nosotros vamos observando que con el amor suben a la superficie asuntos que son muy profundos y que se manifiestan a través de un orden. O sea, primero es el orden y luego el amor. Y una realidad se torna visible. El amor puede ser muy grande, muy fuerte, pero si no hay un orden, no puede fluir. Es como un río, yo a veces doy esa imagen del río, donde el agua va corriendo y esa fuerza de vida se encuentra en un momento con muchas piedras en el camino y no deja, no permite ese fluir del agua. Entonces, esas piedras serían esos desórdenes de los que estoy transmitiendo en este momento, que los invito para adentrarse más a las 14:30, que con Diana Kolankowski se va a ampliar este tema y se van a hacer ejercicios. Les quería traer algo interesante de Jung. En el lenguaje antroposófico, a través del pensar, ordenamos nuestro mundo anímico. ¿Y qué dice Jung? Pensar es difícil. Pensar, ay, si se pueden mutear, por favor. Pensar es difícil. Es por eso que la mayoría de la gente prefiere juzgar. Por favor, si se mutean los micrófonos. Por favor. A ver si me pongo como Bert Hellinger. Por favor, como espacio sagrado, si nos respetamos todos, ¿sí? Muteen los micrófonos, por favor. Entonces, algo que, para continuar con la charla, Bert Hellinger habla de exponerse a un contexto mayor, sin comprenderlo, sin intención, y cuando lo vivencio tal como es, de repente es como si fuera que sale a la luz, como un relámpago, algo que estaba detrás aparece, fenomenológicamente. Rudolf Steiner, en una de sus conferencias, esto es muy interesante, él nos transmite que las experiencias repetidas que llegan desde afuera en una vida terrenal, que es anterior, una vida de otras vidas, se manifiestan con el temperamento en este momento, en esta vida actual. O sea, todos los que están en este momento acá, para nosotros, en constelaciones familiares, no es necesario si uno piensa que existen vidas sucesivas o no. ¿Cómo uno la antroposofía? Yo no puedo dejar de ver la vida si no es a través de vidas sucesivas. Exacto. Mi vida y mi imagen y mi lenguaje es a través de esta visión. Cada persona que se va formando ve la vida de una manera determinada. Yo no puedo verla descartando que acá nacemos, morimos, que todo tiene que ver con mis ancestros y nada más. Con la antroposofía, la unión que se hace con esta antroposofía, que hago con esta antroposofía, como sé que hay personas acá que también comparten este conocimiento, podemos pensar que somos ciudadanos de dos mundos. Un ser humano que pertenece a la Tierra y un ser humano que pertenece al mundo espiritual. Ese ser humano que pertenece al mundo espiritual se une con la totalidad. No se siente solo acá, como cuando nosotros nos vemos, uy, me siento solo, me siento en la tierra, solo. Desde el ser espiritual, uno está unido a la totalidad, a la tierra, al cosmos. O sea que con lo que vos estás diciendo, con esa visión que vos tenés, evidentemente algo que pasa puede tener que ver con antepasados, pero también puede tener que ver con que nosotros hayamos vivido en esa época y estamos formando esto que vivimos ahora. Exactamente. Claro, es muy importante eso. Desde la corporalidad física, claro. ¿Qué sucede? Estamos todos sometidos a las leyes de la herencia. Claro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Desde las constelaciones, todo lo llevamos a esta ley de la herencia. Claro.
todo tiene que ver con estos antepasados. Bert Hellinger, en sus últimos años, con las constelaciones del espíritu, ya comienza a darle una visión espiritual. Entonces, la corporalidad física tiene que ver con todo lo que es la herencia. Ahora, en antroposofía nosotros hablamos de un yo que pertenece al mundo espiritual, el cual Roberto en un momento habló de ese yo. Entonces, ese cuerpo físico pertenece al mundo de la materia. Y desde ahí nosotros compartimos. El alma pertenece a un mundo interior y con el espíritu vivimos en ambos mundos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos una constelación con esta visión antroposófica, un facilitador con esta visión antroposófica no solamente ve que el ser está implicado, es el lenguaje de las constelaciones, implicado con un abuelo. No se queda solamente con ese lenguaje. Un facilitador con orientación antroposófica sabe en su interior, porque lo vive adentro y lo ve, que ese ser elige, no es un libro en blanco que le toca por la herencia solamente, es un ser que elige antes de encarnar ciertos sucesos, ciertos encuentros para su evolución, para poder llegar a la libertad, porque si no siempre me quedo enredado. Y me tocó, y tengo este papá, tengo esta mamá, tengo estos hermanos y estos abuelos. Vivieron en la guerra, qué mala suerte que tengo, yo estoy implicado con ese abuelo. Uy, el otro, qué suerte que tiene mi hermano. Desde las constelaciones, nosotros tenemos una mirada con ciertos órdenes, que si se respeten ese amor puede fluir, y con una mirada antroposófica, nosotros le integramos al yo, al ser espiritual, que elige antes de encarnar, antes de venir, de aterrizar a la tierra, elige los sucesos. Y esto no es porque uno lo leyó en un libro. Como bien les dije anteriormente, son experiencias que uno puede ir de a poquito vivenciando todos los seres humanos. Si empezamos con un trabajo interior de meditación, cada vez nos vamos a ir encontrando con otros niveles de conciencia que no son los comunes. Hay otros niveles que cada uno va a tener que ir a través de su trabajo interior, a través de el agradecimiento. Por eso las constelaciones nos ayudan un montón para poder tener la llave como orden, para poder entrar al mundo del espíritu. El agradecimiento, el poder sentir que esto estoy dejándolo afuera y que soy responsable, que me quiero poner en un lugar más grande de poder, y no puedo hacerme chiquitito frente a lo más grande. Bueno, todos estos desórdenes, cuando uno los empieza a mirar y empiezan a moverse y a ordenarse, aparece esta plenitud del alma, que es la llave, la plenitud del alma, es la llave para entrar en el mundo del espíritu. Así es como yo lo veo. ¿El mundo del qué? Del espíritu. Nosotros hablamos del mundo físico, el mundo anímico y el mundo espiritual. Cuerpo físico, el mundo de las emociones, de lo anímico, ese mundo interior, y el mundo espiritual, que trasciende y es el que ese yo se va llevando de vida en vida todas las experiencias como un germen para seguir evolucionando, para seguir creciendo y para poder llegar a ser amor y libertad. Bueno, ¿cómo están ustedes? Si se pudieran comprender un poquito. ¿Podés repetir la llave para entrar al mundo espiritual? Que te perdí esa palabra. ¿Qué es la llave? Para poder entrar, la llave que me permite entrar al mundo espiritual son los valores humanos. El agradecimiento, el ocupar el lugar que me corresponde como hijo. Si yo todavía, eso lo van a poder
experimentar los que están disponibles a las 14:30 con Diana Kolankowski, que vamos a hacer un trabajito para que vayan observando lo que significa ocupar un lugar que no nos corresponde. Entonces son cargas muy pesadas que quedan, el alma, el mundo anímico, queda apegado al mundo material. Y ahí aparecen los miedos, pero son miedos antiguos, no es de este aquí y ahora. Entonces, esos miedos se van a repetir. Entonces, esa mochila, cuando se empieza a alivianar, el alma se agranda, por decirlo así, se siente plena, y ahí el espíritu se puede hacer presente. ¿Se comprende, Perla? Sí. ¿Se comprende? He hecho constelaciones, así que entiendo mejor ahora con tu explicación. Ah, bien, bueno, qué bueno. Bueno, si alguno quiere comentar algo antes de hacer el cierre, Roberto ya dio toda la explicación de lo que era la antroposofía, yo un poquito de estas constelaciones familiares, y bueno, cada uno comprende lo que comprende, yo también voy modificando, voy aprendiendo también, voy pensando diferente. Eso tiene que ver también con la biografía. No es lo mismo un año que otro año. Una pandemia nos modifica a todos, queramos o no. Si podemos atravesar esos miedos de lo que es en este momento estar aquí y disfrutar de este encuentro que estamos todos juntos. Y si me quedo mirando en las noticias de tantos muertos y cómo llegan las vacunas, y también va a ser una intoxicación para el alma. No digo de no informarme, pero si me intoxico, no me puedo comunicar con el mundo espiritual, porque no hay acceso. Entonces, estos encuentros, vida, aunque estemos en una pantalla, a cada uno dice, ay, mirá, me encontré con una persona, estoy escuchando otras cosas, qué interesante, ¿no? Poder seguir aprendiendo, todos seguimos aprendiendo en esta tierra como escuela. No sé ustedes cómo lo vivencian. Si alguno quiere comentar algo, gracias, ahí está Jacobe, gracias Jacobe por estar, qué lindo verte también, que vive en Galicia. Y bueno, cuando lo nombro me da mucha alegría porque él también hace constelaciones y es biógrafo de la biografía, sabe muchísimo de antroposofía, muchísimo, sí, Jacobe, sabe muchísimo. Entonces tenemos unas charlas muy bonitas, yo también aprendo mucho de vos, de todo lo que me traes, porque allá hay mucha información en España de todo lo que significa lo crístico, y bueno, uno sigue aprendiendo, así que te agradezco que estés ahí, Jacobe, compartiendo con nosotros este espacio, ¿eh? Muchas gracias por estar. Si alguien quiere comentar algo, muchas gracias a todos, veo, bueno, Zulema, Perla, muchas personas que, bueno, a Mónica ya te nombré, Lidia, gracias Lidia, compañera de la formación y amiga, compañera de tejido, muchas gracias por estar, Lidia. Zulema y yo tenemos la manito arriba para compartir. A ver, sí. Ahora que ya hablé, quería saber dos cosas. Bueno, una es, ¿haces constelaciones por Zoom estos días? O sea, ¿sí lo haces? Sí. Ok, y quería también informarme. Bueno, eso, fíjate, Perla, que para eso está el stand. Ahí vas a poder entrar en el stand y lo que te pueda llegar a interesar o resonar, ahí fíjate que vas a poder ¿En la computadora puedo? ¿En la computadora? Sí, en el mismo stand entra y después eso se puede pedir. No, y la otra es, parecería que como estamos hablando de tres mundos, un mundo, hablo del físico ahora, el físico es lo que estamos haciendo ahora. La tierra, sí. Sí, con mi mamá y con mi papá, con mi hermano, con el verdulero, pero también está la obsesión en el físico, que tendría que ser como un mundo aparte, que dejamos entrar la televisión adentro nuestro, a nuestro físico, como si fuera otro mundo, que lo tenemos que, bueno, otro mundo. Hacemos lo que hacemos con eso, pero bueno, nada, es un pensamiento que se me ocurrió cuando... Está bien, como aporte. Muchas gracias, ahí está el trabajo de cada uno
de cómo cada uno cuida esos cuerpos. Eso es la responsabilidad individual de cada ser. Gracias, Perla. ¿Alguien más quiere aportar? Zulema quería aportar, perdón que me meta, pero Zulema tenía la manito arriba. Bueno, Zulema. A ver, Zulema. Tenía la manito para aplaudir, porque bueno, Zulema. Me emociona, ¿eh? No te di la palabra todavía, pero me emociona que estés y se me caen las lágrimas. yo también me emociono de escucharte y de ver cómo creces cada día. Me alegro Muchas mucho. gracias. Y nada, un beso grande, un abrazo. Y bueno, voy tratando soy grande, pero sigo tratando de buscar caminos. Así Y que lo voy bueno, a contar porque por algo estoy también tan emocionada. Zulema es la persona que escuchó en un momento el programa La Tierra como Escuela y escuchó a Oscar Milior. Dice, pero Oscar Milior, claro, ella lo conocía a mi papá de cuando vivían cerquita, eran vecinos y bueno, conoce toda la historia de mi familia. Entonces, cuando escuchó el nombre Oscar Milior, Zulema llama y habla con mi papá, y ella, la verdad que te lo voy a decir, Zulema, vos fuiste el enlace entre mi madre y su hermana. Te lo voy a decir de verdad porque así lo siento. O sea, mi tía. Y ambas fallecieron, ¿no? En un momento se pudieron encontrar, porque ella se comunicó porque, bueno, mi tía estaba con cáncer y sabía que tenía una necesidad de encuentro con su hermana, que es mi mamá. Entonces, qué lindo que te animaste en ese momento, ¿no? Como uno se deja llevar y dice, escuché un programa, Oscar Milior, ¿ves las conexiones? Milior, Oscar, llama, se comunica. Y bueno, gracias a Zulema, mi madre y su hermana se encontraron, y yo con mi prima, que a través de las constelaciones familiares, mi prima me llama cuando estoy haciendo la formación, que ella quería tener un encuentro porque estaba haciendo terapia y necesitaba un encuentro. Fíjense las constelaciones también como obran, que sin hacer, uno hace, pero sin que aparecen las cosas. A eso también les quería traer como ejemplo también vívido. Así que Zulema, gracias por estar en este momento, porque eras muy amiga de mi madre de toda la vida, así que claro. muchas gracias. Tenía 9 años y fui al casamiento de tus padres. Qué linda, mi amor, que estés acá. No sabes Vos lo sabés que que para mí son, no sé si decir seres de luz, yo no le doy mucha importancia a esas cosas, pero son mi vida, son parte de mí. Así que bueno, de tu gracias por historia. estar aquí, tu linda familia. Sí, muy linda familia. Muchas gracias, Zulema, muchas gracias. Ya nos veremos, nos veremos. Muchas gracias por estar. Bueno, esto es parte, ¿no? Cuando uno se deja y no, es parte de lo que tiene que ser, así que yo súper agradecida de que esto suceda. Y esto de escucharlo de la radio fue muy azaroso. A veces decimos el azar, no sé, porque voy cambiando la radio y encuentro eso. Era Claro. para mí, como vos decís. Era para mí. Era fue el para momento. vos. Bueno, nosotros ya tenemos que hacer el cierre, porque ya en un ratito, en unos minutos va a comenzar la doctora Fabiola Limardo, son ya 12:30, vamos a estar con ella. Así que bueno, si vos, Roberto, querías decir algo como cierre de este encuentro. Yo como cierre quería decir que, bueno, lo importante de la antroposofía era que vos hiciste toda tu experiencia sola, primero, en contacto con la naturaleza. Llegaste a Buenos Aires, ahí te contactaste con la antroposofía. Yo me acuerdo cómo estudiabas y te interesaba comprender los fenómenos que vos habías vivido, por un lado, y después llega las constelaciones. O sea que es todo un camino de la experiencia primero, el comprender después o profundizar un conocimiento y después ampliarlo con las constelaciones. O sea que yo lo que creo como síntesis de antroposofía y constelaciones familiares, que mucha gente que hace antroposofía en forma fanática lo niega, ¿no? Porque no, ¿cómo si es antroposofía? Tiene que ser esto. No, la antroposofía, y Steiner mismo lo decía, es una apertura a este mundo. Y en esa apertura pueden aparecer muchas técnicas o trabajos y demás que enriquezcan lo que sabemos en profundidad.
y también enriquezcan a las constelaciones, para que no sean solamente antepasados. ¿Y yo quién soy? Que esa es la pregunta fundamental. Entonces ahí la cosa es profunda. Entonces yo quería, bueno, colaborar también con eso, Gracias. haciendo una síntesis de eso, ¿no? Gracias. Bueno, estoy muy contenta. La quería compartir con ustedes porque recién comenzamos esta expo y bueno, algo nuevo para todos, así que feliz de compartir con todos ustedes. Muchas gracias por estar, acompañar. Se los agradezco realmente de corazón a todos.